La Ciudad de México en septiembre de 1985 respiraba con el ritmo caótico de 10 millones de almas luchando por sobrevivir. En la colonia Roma Sur, las calles de asfalto agrietado contaban historias que nadie quería escuchar. Los edificios Art Deco, otrora símbolos de la elegancia porfiriana, ahora mostraban fachadas desconchadas, balcones de hierro forjado oxidado que amenazaban con desprenderse, y escaleras de mármol desgastadas por millones de pasos de gente que jamás conoció la prosperidad para la cual fueron diseñadas. Los postes de luz se fundían con frecuencia inexplicable en ese tramo específico, dejando el callejón sumido en penumbras, incluso cuando el resto de la colonia brillaba bajo las lámparas de mercurio. Los perros callejeros, tan abundantes en toda la ciudad, nunca se acercaban a ese lugar. Los gatos, animales que normalmente no temen a nada, aceleraban el paso cuando tenían que cruzarlo. Mariana había tenido que identificar su cuerpo en el anfiteatro forense, una experiencia que la perseguiría en pesadillas durante años. La piel gris, los ojos cerrados, la expresión de sorpresa congelada en el rostro. El funeral fue pagado con préstamos que aún no terminaba de saldar. Lucía tenía 12 años y era demasiado madura para su edad, con ojos oscuros que habían visto más de lo que cualquier niña debería ver. Había sido testigo de cómo su padre tosía sangre durante semanas antes del accidente, enfermedad pulmonar causada por años de inhalar polvo textil, pero la familia no tenía dinero para médicos. Había escuchado las discusiones nocturnas de sus padres sobre dinero, sobre deudas, sobre cómo estirar 20 pesos para alimentar a 4 personas durante una semana. Y ahora, después de la muerte de Roberto, Lucía había asumido el rol de segunda madre para Sofía, cocinando comidas simples, ayudándola con la tarea, inventando juegos que no costaran dinero para distraerla del hambre constante. Preguntaba al menos una vez por semana durante los primeros meses, y cada vez Mariana tenía que explicar nuevamente, con paciencia, que no sentía, pero que fingía por amor. Tu papá está en el cielo, mi amor, nos cuida desde ahí, no puede regresar. Sofía asentía, pero en sus ojos había confusión, rechazo, la incapacidad infantil de comprender la permanencia de la muerte. El departamento donde vivían en la colonia Doctores había subido su renta de 1,200 a 2,000 pesos mensuales. Con el salario de Mariana, 1,500 pesos por 8 horas diarias en un taller de costura, más otros 500 pesos por 4 horas nocturnas limpiando oficinas, era matemáticamente imposible pagar renta, comida, transporte, uniformes escolares y mantener la luz y el agua conectadas. Preguntó sin preámbulos cuando Mariana se acercó. Su voz era áspera, como si no la usara mucho. Mariana asintió, explicando su situación. Viuda reciente, 2 hijas, trabajos dobles, necesidad urgente de vivienda accesible. Doña Refugio la escuchó sin expresión, masticando algo. Chicle o tabaco, Mariana no pudo discernir, y finalmente asintió. Puedo rentarle el primer piso, 800 pesos al mes. Incluye agua, pero luces aparte. Era menos de la mitad de lo que cualquier otro lugar pedía. Mariana sintió alivio mezclado con sospecha. ¿Por qué tan barato, señora? Doña Refugio la miró fijamente durante largo momento antes de responder. Porque la gente no dura aquí. Dicen que la casa está embrujada, que escuchan cosas, que sienten presencias. Yo no creo en esas tonterías, pero los inquilinos sí. Se van después de 2, 3 meses. Así que prefiero rentar barato y tener al menos algo de ingreso que cobrar caro.
y tener la casa vacía. Mariana pagó el primer mes por adelantado con dinero que había apartado para emergencias médicas. Don Pascual, el dueño de la tienda de abarrotes de la esquina, prestó su camioneta y ayudó a transportar las pocas pertenencias de la familia. Un colchón matrimonial remendado múltiples veces, ropa en 2 maletas desgastadas, algunos trastes básicos, los libros escolares de las niñas y la máquina de coser portátil que Mariana usaba ocasionalmente para trabajos extra por las noches. Vi si steders is an home. Vi si steders is an home. Vi si steders is an home. En el primer piso, sala pequeña con un sillón desgastado color vino que olía a moho y naftalina, cocina angosta con estufa de 2 hornillas, fregadero con grifo que goteaba constantemente, refrigerador viejo que zumbaba como enjambre de abejas. El baño era estrecho, con azulejos blancos manchados de sarro amarillento, regadera con presión de agua mínima, excusado que requería 2 o 3 jaladas para funcionar. Vi si steders is an home. Vi si steders is an home. Vi si steders is an home. Pero los sonidos de esta casa eran diferentes. Vi sil desitustutum. El rasguño se intensificó gradualmente, más fuerte, más frenético, más desesperado, como si alguien intentara abrir una puerta desde dentro, o como si intentara escribir algo con las uñas en la madera. En la oscuridad, Mariana distinguió la silueta de las 3 puertas, las 2 recámaras de Doña Refugio y el cuarto cerrado. El rasguño venía definitivamente del cuarto cerrado. Que alguien respondiera desde un cuarto que había estado cerrado años. Beisil desitustutum. Beisil desitustutum. Preparaba café instantáneo con agua calentada en la estufa vieja. Untaba manteca con sal en tortillas duras del día anterior para el desayuno y dejaba instrucciones detalladas escritas en un papel para Lucía sobre qué preparar para la comida. Mariana caminaba 15 minutos hasta la parada del camión en Insurgentes. Esperaba otros 20 minutos, en promedio, hasta que llegaba uno con espacio suficiente para subir. Viajaba 45 minutos, apretujada entre cuerpos que olían a sudor y desesperación, y caminaba otros 10 minutos desde la parada hasta el taller. Todo esto para llegar a las 7 menos cuarto y fichar entrada exactamente a las 7, porque 1 minuto de retraso significaba descuento de media hora de salario. Vi si steders is an home. El ruido era ensordecedor. El traqueteo constante de 30 máquinas operando simultáneamente, el zumbido de los motores industriales, las conversaciones gritadas entre trabajadoras que intentaban escucharse unas a otras. Había trabajado en la industria textil durante 40 años, comenzando como costurera y ascendiendo por antigüedad más que por mérito. Era dura, pero no injusta. Exigía cuotas de producción imposibles, pero entendía que todas las mujeres ahí estaban por necesidad extrema, no por elección. Su trabajo consistía en coser dobladillos de faldas escolares, tomar una falda semiterminada de la pila a su izquierda, medir exactamente 3 centímetros desde el borde inferior, doblar, pasar por la máquina en línea perfectamente recta, cortar hilos sobrantes, colocar la falda terminada en la pila a su derecha. Repetir, una y otra vez, 300 faldas por turno de 8 horas, 37 faldas por hora, una falda cada 90 segundos. Las manos de Mariana operaban en piloto automático mientras su mente vagaba a otros lugares. Pensaba en sus hijas solas en casa, se preguntaba qué estarían comiendo para el almuerzo, planeaba mentalmente la cena que prepararía cuando regresara, calculaba obsesivamente cuánto dinero quedaba para llegar a fin de mes, revisaba una y otra vez sus números mentales buscando alguna manera de hacer que 1,500 pesos alcanzaran para todo.
Vi si steders is an home. Vi si steders is an home. Bien, respondía Mariana automáticamente, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Lucía las cuida. Es muy responsable. Estela asentía comprensivamente. Mis hijos mayores también cuidan a los chicos. No hay de otra. Si no trabajamos, no comemos. Así de simple. La niña de 12 años había asumido responsabilidades que ninguna niña debería tener. Cocinar, limpiar, cuidar a su hermana menor, administrar el poco dinero que Mariana dejaba para gastos diarios. No tenía tiempo para hacer amistades, para jugar, para ser simplemente niña. Pasaba horas sentada en el pasillo, frente a esa puerta, con la oreja pegada a la madera gastada, escuchando. Cuando Mariana le preguntaba qué hacía, Sofía respondía con la sinceridad desconcertante de los niños. Hablo con Javier. Me cuenta historias sobre cuando era niño. Me dice que su mamá lo quería mucho, pero que algo malo pasó. Me dice que tiene hambre y frío y que está muy solo. Había intentado ignorarlas al principio, atribuyéndolas a imaginación infantil exacerbada por el estrés del duelo y la mudanza. Pero los detalles que Sofía proporcionaba eran demasiado específicos, demasiado consistentes. El Javier, del que hablaba, tenía 17 años, le gustaba jugar fútbol, quería ser mecánico, tenía un perro llamado Canelo. Estos no eran detalles que una niña de 8 años inventaría casualmente. Basil desitestatum. Basil desitestatum. Esteban era conocido en el barrio como hombre violento que golpeaba a su esposa regularmente, especialmente cuando bebía, que era casi siempre. En esos tiempos, lo que pasaba entre marido y mujer era privado, nadie se metía. Los geranios crecieron hermosos, pero el olor dulzón que emanaba de esa área del jardín nunca desapareció completamente. Trabajaba como costurera, igual que Mariana ahora, haciendo turnos interminables para mantener a su hijo. Los vecinos los conocían. Socorro era mujer reservada, dura, que raramente sonreía. Javier era niño callado, estudioso, que ayudaba a su madre en todo. Pero algo cambió cuando Javier llegó a la adolescencia. Creo que Javier recordaba más de esa noche de lo que Socorro pensaba. Y creo que finalmente, a los 16 o 17 años, confrontó a su madre con lo que sabía o sospechaba. Los vecinos escuchaban gritos. «Tú lo mataste. Vi lo que hiciste. Voy a decirle a la policía». Basil desitestatum. Basil desitestatum. Adelgazó hasta ser piel y huesos. Su cabello se volvió completamente blanco en cuestión de meses. Empezó a hablar sola en la calle. A veces gritaba en medio de la noche. Los vecinos que vivían al lado escuchaban conversaciones en la casa, como si Socorro estuviera hablando con alguien, suplicándole perdón. El médico forense determinó que fue infarto al miocardio. Tenía 48 años, pero su cuerpo mostraba deterioro de alguien de 70, y su rostro, según quienes la vieron, mostraba una expresión de terror absoluto que ningún infarto normal puede causar. Don Pascual tomó un trago largo de su refresco antes de continuar. Después de la muerte de Socorro, la casa fue vendida a un pariente lejano que nunca la había visitado. Cuando entró a limpiar para vender la propiedad, encontró el cuarto del segundo piso cerrado con candado. Intentó abrirlo, pero el candado estaba oxidado, no cedía. Finalmente decidió dejarlo así y vender la casa tal como estaba. Todos reportaban las mismas cosas: ruidos inexplicables, sensación de ser observados, frialdad antinatural en el segundo piso y, sobre todo, presencias. Algunos decían escuchar una voz joven que llamaba «mamá, mamá» por las noches.
Otros juraban ver sombras moviéndose en el pasillo del segundo piso, hasta que doña Refugio compró la propiedad hace 5 años. Pero ha decidido no hacer nada al respecto. Renta la casa barato porque es lo único que puede hacer. Ningún inquilino dura mucho de todos modos. Las calles de la Roma Sur se llenaban de gente regresando del trabajo, niños jugando fútbol con pelotas desinfladas, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. Vida normal, rutinaria, mientras ella cargaba el peso de esta historia horrible. Necesitaba hablar con don Pascual, respondió Mariana vagamente. Basil de Basil de En la oscuridad del pasillo, una sombra más densa que la oscuridad circundante tomaba forma vagamente femenina. No tenía rasgos definidos, pero emanaba una angustia tan intensa que Mariana podía sentirla físicamente, oprimiendo su pecho, dificultando su respiración. Vio fragmentos de memorias ajenas, un hombre borracho golpeando sin piedad, sangre en el piso de la cocina, un martillo pesado en manos temblorosas, un cuerpo siendo arrastrado al jardín, tierra bajo las uñas, geranios plantados sobre una tumba improvisada. Basil de había sido una víctima que se convirtió en victimaria. Una mujer quebrada por años de abuso que finalmente se defendió matando a su esposo, solo para descubrir que matar resuelve un problema, pero crea otros mucho peores. Y cuando su hijo la confrontó con la verdad, el miedo la paralizó tanto que cometió un crimen aún más horrible. Y eso hace todo más terrible porque significa que cualquiera de nosotras podría... No pudo terminar la frase. La sombra pareció inclinarse ligeramente, como asintiendo, como agradeciendo que alguien finalmente viera la complejidad completa de la tragedia. El sacerdote era hombre de unos 50 años, delgado, con lentes gruesos y calvicie que intentaba disimular peinando su poco cabello de un lado al otro. La encontró preparando la sacristía para la misa del mediodía. El padre Anselmo escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus dedos jugando con el rosario que siempre llevaba consigo. El sacerdote se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente con un pañuelo blanco. Puedo bendecir su casa, puedo rezar por las almas de Socorro y Javier, pero le advierto, si quiere verdadera resolución, verdadera paz, necesita hacer algo más difícil. Y solo entonces su familia podrá vivir en esa casa sin ser perseguida por el pasado. Mariana trabajaba mecánicamente en el taller, sus manos cosiendo dobladillos, mientras su mente giraba obsesivamente alrededor del dilema. ¿Debía intentar abrir el cuarto cerrado o debía simplemente mudarse nuevamente, huir del problema como todos los inquilinos anteriores? Y sobre todo, había algo en la voz de Javier, en su súplica desesperada de ser encontrado, que se había anclado en el corazón de Mariana. Ese muchacho había sufrido terriblemente. Merecía justicia. Merecía al menos un entierro apropiado. La ciudad respiraba con su ritmo habitual. Millones de personas levantándose, preparándose para otro día de trabajo interminable. El edificio de 3 pisos donde estaba el taller se sacudía de lado a lado como barco en tormenta. Pedazos de yeso caían del techo. Una de las ventanas se quebró, lloviendo vidrio sobre las mesas de trabajo. Las trabajadoras gritaban, algunas corriendo hacia las salidas, otras quedándose paralizadas junto a sus máquinas. El edificio gemía como animal herido. Escuchó crujidos metálicos, el sonido de estructuras rompiendo. Por las ventanas rotas veía otros edificios de la cuadra colapsando, reduciéndose a nubes de polvo en segundos. El temblor continuaba, intenso, implacable, como si la tierra intentara sacudirse libre de todos los edificios, todas las calles,
toda la ciudad que los humanos habían construido sobre ella. El sonido de estructuras cayendo continuaba mientras edificios debilitados terminaban de colapsar. Otros mostraban grietas enormes en sus fachadas, balcones colgando peligrosamente, paredes enteras derrumbadas, revelando interiores como casas de muñecas abiertas. El polvo de los edificios colapsados cubría todo como nieve gris, haciendo difícil respirar. Los conductores habían abandonado sus vehículos en medio de las avenidas y corrían a buscar a sus propias familias. Las líneas de metro habían colapsado. Los taxis no funcionaban. No había manera de cruzar la ciudad excepto a pie. Grietas enormes se habían abierto en el pavimento, algunas de ellas de 1 metro de ancho. Cables eléctricos colgaban peligrosamente. Agua brotaba de tuberías rotas, inundando calles enteras. Doctores, enfermeras y voluntarios espontáneos cavaban frenéticamente entre los escombros con sus propias manos, intentando rescatar a bebés recién nacidos y madres. Los gritos de auxilio eran desgarradores. «Aquí hay alguien vivo. Necesitamos ayuda. Mi bebé está ahí». Pasó por Tepito, donde las vecindades populares de 3 y 4 pisos habían colapsado sobre sus habitantes. Por todas partes, gente excavaba con manos desnudas, formando cadenas humanas para retirar piedras y vigas, buscando sobrevivientes. El daño aquí era variable. Algunos edificios intactos, otros parcialmente colapsados, otros completamente destruidos. Su corazón latía violentamente mientras se acercaba al callejón de la viuda. Las niñas aparecieron corriendo desde el patio trasero, donde habían estado esperando aterrorizadas. Durante los días siguientes, mientras la Ciudad de México contaba sus muertos, eventualmente más de 10,000 según cifras oficiales, la magnitud del desastre se fue revelando. Hospitales colapsados, escuelas destruidas, edificios de departamentos convertidos en tumbas. El gobierno, inicialmente paralizado e incompetente, fue rebasado por la organización espontánea de ciudadanos formando brigadas de rescate. El taller Confecciones Ramírez había sufrido daños estructurales que requerían reparación. No había transporte confiable. Muchas calles estaban bloqueadas por escombros. Cuando finalmente pudo volver, descubrió que 3 de sus compañeras habían muerto. 2 atrapadas en sus casas, que colapsaron, una más en el Metro Pino Suárez, que se derrumbó. Mariana perdió la mitad de sus ingresos de golpe. Miles de personas en la ciudad enfrentaban la misma situación. Empleos perdidos, viviendas destruidas, familiares muertos, futuro incierto. Durante la noche, mientras miles de personas morían bajo escombros en toda la ciudad, en el número 32 del Callejón de la Viuda, algo que había permanecido oculto durante más de una década, finalmente estaba a punto de ser revelado. 3 días después del terremoto, cuando la ciudad todavía contaba sus muertos y las brigadas de rescate trabajaban sin descanso, Mariana tomó una decisión. No podía seguir viviendo con el peso del secreto del cuarto cerrado. No podía permitir que sus hijas continuaran escuchando voces, viendo sombras, experimentando el trauma de almas atrapadas. Javier Ramírez merecía ser encontrado, merecía justicia, merecía descanso. Sabía que eventualmente alguien querría abrirlo, susurró. Sabía que no podría mantenerlo cerrado para siempre. Abrí el cuarto una tarde de domingo. Estaba sola. Vi cosas que nadie debería ver. Un colchón podrido, ropa vieja, grafitis en las paredes, escritos con uñas, suplicando ayuda. Y en la esquina, parcialmente cubiertos por escombros, huesos pequeños de un joven.
Acababa de comprar la propiedad con todos mis ahorros de toda una vida, trabajando como lavandera. Si llamaba a la policía, habría investigaciones. La casa sería confiscada como escena de crimen. Yo perdería todo. Así que cerré la puerta nuevamente. Puse un candado nuevo y decidí rentar la casa barata y nunca hablar de lo que había visto. 5 años escuchando sus pasos por las noches, sus rasguños en la puerta, sus súplicas. Tal vez el terremoto fue castigo divino. Tal vez Dios decidió que era tiempo de que la verdad saliera. Las niñas protestaron, especialmente Sofía, quien insistía en que Javier quería que ella estuviera presente, pero Mariana fue firme. Algunas cosas los niños no deberían ver. Guadalupe Méndez se cubrió la boca sollozando. Don Pascual murmuró una oración. El padre Anselmo entró primero, sosteniendo el crucifijo frente a él. En las paredes, claramente visibles a pesar de los años, había grafitis arañados en el yeso con algo afilado, posiblemente uñas. Mamá, por favor, tengo hambre, no aguanto más, perdóname, me duele todo, ya no puedo respirar, voy a morir aquí, ¿por qué me haces esto? Pero a medida que cubrían las paredes, las letras se volvían más erráticas, más desesperadas, hasta terminar en garabatos apenas legibles en la esquina más alejada. Y entre los resortes y la tela, parcialmente cubiertos por escombros que habían caído durante el terremoto, había restos humanos claramente visibles, huesos pequeños, frágiles, obviamente de un adolescente o adulto joven. Los huesos de las piernas estaban doblados en posición fetal, como si Javier se hubiera acurrucado en esa esquina durante sus últimos momentos, conservando calor, esperando un rescate que nunca llegó. Don Pascual tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos te fallamos, muchacho. Todos sabíamos que algo malo había pasado, pero era más fácil no preguntar, no involucrarse. Dice que es por mi bien, que necesito tiempo para pensar en lo que le dije. Dice que cuando prometa guardar silencio sobre lo que vi aquella noche, me dejará salir. Tengo hambre. Tengo sed, hace frío aquí, pero no voy a prometer guardar silencio. Lo que ella hizo estuvo mal. Papá era malo, sí, nos pegaba, pero matarlo, enterrarlo en el jardín, eso está mal también. Le suplico que me deje salir. Prometo portarme bien, prometo no decir nada, pero ella dice que no puede confiar en mí. Dice que los muchachos de mi edad hablan cuando beben. Dice que es más seguro que me quede aquí un tiempo más. O simplemente no les importa. Mamá, si algún día lees esto, te perdono. Sé que estabas asustada. Sé que hiciste cosas terribles porque estabas desesperada. Pero yo no merecía esto. Nadie merece morir así. Espero que puedas vivir con lo que hiciste. Espero que... El silencio en el cuarto era absoluto, roto solamente por los sollozos de quienes acababan de presenciar el testimonio final de un muchacho que murió solo, aterrorizado, traicionado por la única persona que debía protegerlo. Mientras esperaban, los demás permanecieron en el pasillo, ninguno capaz de mirar nuevamente dentro del cuarto, pero tampoco capaces de alejarse. Era como si Javier mereciera que alguien hiciera vigilia junto a sus restos después de tantos años de soledad. La historia era demasiado grotesca, demasiado perfecta para los titulares. Viuda mata a hijo encerrándolo hasta que muere de hambre. Cadáver oculto durante 13 años descubierto después del gran terremoto. Horror en la Roma Sur. Los restos del callejón de la viuda. Doña Refugio, sollozando, confesó todo. Cómo había encontrado los restos 5 años atrás.
cómo decidió ocultarlos por miedo a perder su propiedad, cómo había vivido con la culpa desde entonces. Fue arrestada inmediatamente, acusada de ocultamiento de evidencia y obstrucción de justicia. Un antropólogo forense confirmaría días después lo que todos ya sabían. Pertenecían a un varón de entre 16 y 18 años, que había muerto aproximadamente 13 años atrás, cuya muerte fue causada por inanición severa y deshidratación. Las marcas en los huesos de las manos confirmaban que había arañado las paredes durante días o semanas. El tiempo estimado de sufrimiento antes de la muerte, entre 2 y 3 semanas. Basil Destitutum intentó explicar la complejidad que había llegado a entender, que Socorro había sido tanto víctima como victimaria, que la pobreza extrema y el trauma pueden pervertir el amor hasta convertirlo en algo monstruoso, que necesitaban sistemas de apoyo para familias desesperadas antes de que cruzaran puntos de no retorno. Pero los titulares preferían simplificar: madre monstruo, horror doméstico, 13 años de silencio. Basil Destitutum me contó todo, cómo su mamá lo encerró, cómo esperó y esperó que alguien viniera, cómo finalmente aceptó que iba a morir ahí. Me dijo que no odiaba a su madre, que entendía que ella estaba rota por dentro, pero que necesitaba ser encontrado. Necesitaba que la gente supiera lo que había pasado. Técnicamente, seguían siendo inquilinas de Doña Refugio, quien ahora estaba en prisión. El futuro de la propiedad era incierto. Pero asistieron quienes habían sido sus vecinos cuando era niño, quienes recordaban a un muchacho callado y estudioso que no merecía el destino que le tocó. Basil Destitutum. Que Dios reciba tu alma y te dé el descanso que no encontraste en vida. No había pasos en el segundo piso, no había rasguños, no había sombras, no había presencias. El cuarto que había sido la tumba de Javier durante 13 años ahora estaba vacío, limpio no solo de restos físicos, sino también de angustia acumulada. Sin trabajo, el taller seguía cerrado por reparaciones, sin el segundo ingreso que había perdido cuando el edificio de oficinas colapsó, con una ciudad destrozada donde millones competían por recursos escasos. ¿Cómo sobrevivirían? La economía, ya frágil antes del desastre, se había contraído brutalmente. Empleos desaparecían, precios subían. Las familias pobres quedaban cada vez más exprimidas entre costos crecientes e ingresos menguantes. Mariana y las otras 27 trabajadoras restantes, 3 habían muerto en el terremoto, recibieron liquidaciones miserables que apenas cubrían 2 semanas de gastos. Mariana buscó desesperadamente otros trabajos de costura, pero había cientos de mujeres como ella compitiendo por cada posición. Basil Destitutum. Basil Destitutum. Basil Destitutum. Basil Destitutum. Basil Destitutum. Todo era demasiado caro, o demasiado lejano, o simplemente inhabitable. Finalmente encontró un cuarto en una vecindad en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a 2 horas en transporte público de cualquier lugar donde pudiera trabajar. Era más pequeño, más miserable que cualquier cosa que hubieran habitado antes, pero era lo único que podía pagar. Mientras empacaban sus pocas posesiones, Sofía se detuvo en el umbral del cuarto que había sido la tumba de Javier. «Adiós», susurró. «Gracias por enseñarnos que el sufrimiento puede rompernos o fortalecernos, dependiendo de las elecciones que hacemos». Mariana abrazó a su hija, preguntándose qué tipo de niña de 9 años hablaba así. Los años se fundían en sucesión interminable de trabajo, supervivencia, pequeñas victorias y grandes derrotas. Mariana trabajaba donde podía,
lavandería, limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en las calles. Su cuerpo se deterioraba sistemáticamente. Manos deformadas por artritis a los 40 años, espalda permanentemente encorvada, vista que se nublaba, varices que le causaban dolor constante. Sus cuadernos se llenaban de retratos inquietantes que sus maestros encontraban extraordinarios pero perturbadores. A los 13 años, ganó un concurso escolar de arte con un dibujo titulado Javier, el retrato de un muchacho joven con ojos tristes, rodeado de luz. El premio fue una beca parcial para estudiar arte en una escuela especializada. Invitó a Mariana y Sofía a vivir con ella. «Mamá, ya no tienes que matarte trabajando», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Yo puedo mantener a la familia ahora. Tú descansa, por favor, descansa». Continuó lavando ropa ajena hasta que sus manos simplemente no pudieron sostener más la ropa mojada, hasta que su espalda no pudo inclinarse sobre las tinas. Finalmente, a los 48 años, tuvo que retirarse, su cuerpo completamente quebrado. La exposición se tituló Ecos, retratos del sufrimiento y la resistencia. Pero más importante, sobrevivientes de tragedias similares vinieron a ver las obras y encontraron en ellas espejos de sus propias experiencias. Madres que habían considerado violencia contra sus hijos en momentos de desesperación extrema. Personas que habían perdido seres queridos por negligencia institucional. Familias quebradas por sistemas que fallaban a los más vulnerables. Ella señaló a Mariana, quien asistió en silla de ruedas. «Mi madre es toda mi inspiración. Ella conoció la misma desesperación que Socorro Ramírez. Trabajó hasta destruir su cuerpo. Vio todas sus opciones cerrándose, pero eligió diferente. Eligió mantener su humanidad. Esa es la verdadera historia de terror que necesitamos contar». Preguntó Sofía mientras comían. Lucía asintió. «¿Cómo olvidarlo? Pensé que nunca saldríamos de ahí. Pensé que nos íbamos a quedar atrapadas en ese ciclo para siempre». Mariana tomó las manos de sus hijas. «Pero salimos, sobrevivimos, y lo hicimos sin perder nuestra humanidad, sin convertirnos en lo que Socorro se convirtió». Donde antes estaba el Callejón de la Viuda, ahora había un edificio moderno de departamentos loft. Nadie recordaba la historia. Nadie excepto ellas. Pero su lección permanece, que el verdadero terror no viene de fantasmas, sino de las circunstancias que nos quiebran, y que la verdadera valentía es resistir quebrarnos cuando todo conspira para destruirnos. Gracias por elegir diferente. Mariana despertó con lágrimas en las mejillas, pero corazón en paz. Y que mantener nuestra humanidad frente a circunstancias deshumanizantes es el acto más revolucionario y valiente que cualquiera de nosotros puede realizar.